Hay una frase del dramaturgo Jan Anouilh que dice, la ficción da forma a la vida. Y esa idea es justamente el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Porque las historias no son solo entretenimiento, ¿saben? Son, en el fondo, el mapa que usamos para navegar la complejidad del mundo y de nosotros mismos. Hola a todos. En este espacio vamos a meternos hasta la cocina de la narrativa, a desarmarla pieza por pieza. Y nuestro guía en esto va a ser nada menos que Robert McKee, una leyenda del guión. Vamos a descubrir qué es lo que hace que una historia funcione, por qué algunas nos pegan tan fuerte y, claro, cómo le hacen los grandes para construir esos mundos que, literal, no nos sueltan. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, arrancamos con el por qué. ¿Por qué necesitamos historias? De ahí saltamos al corazón de todo, el personaje bajo presión. Luego nos metemos con la estructura, exploramos el mapa del universo narrativo y cerramos con broche de oro, buscando la idea oculta, el alma de la historia. Bueno, arranquemos con la primera gran pregunta. ¿Por qué contamos historias? Piénsenlo. La vida es un caos. Las historias son nuestra forma de ponerle orden, de encontrarle un sentido a todo. McKee lo pone así. Esa hambre que tenemos por las historias en realidad viene de una necesidad súper profunda de entender el patrón de la vida. Pero ojo, no como si fuera un problema de matemáticas, sino como algo que sentimos, una experiencia muy personal. Entonces, si las necesitamos tanto, ¿qué es exactamente una historia? En esencia, es una metáfora de la vida. O sea, no es la vida tal cual, es un pedacito de la realidad que alguien tomó, lo limpió, lo ordenó, todo para mostrarnos una verdad. Es como un concentrado de vida, ¿no? Una versión más intensa, más clara, que nos deja sentir en carne propia una verdad sobre nuestra propia existencia. Pero claro, una historia no se cuenta sola, necesita a alguien que la viva. Y aquí entra el arquitecto de todo, el personaje. Y sobre todo, el protagonista, porque al final del día es lo que él o ella hace, las decisiones que toma, lo que mueve todo y hace que la historia, pues, avance. Y aquí viene una distinción clave que hace McKee que es brutal. Por un lado, tenemos la caracterización, esto es lo de afuera, ¿no? La edad, cómo se viste, si es inteligente, todo lo que se ve a simple vista. Pero por otro lado está el personaje verdadero, y esto es lo interesante. Su verdadera naturaleza solo la vemos cuando las cosas se ponen feas, cuando tiene que tomar una decisión bajo muchísima presión. Ahí, en esa elección, es donde de verdad sale quién es. Y esta frase lo resume perfecto. O sea, el conflicto no es solo un problema que le pasa al personaje, no, es la herramienta que nos permite ver de qué está hecho. La presión lo obliga a mostrar su verdadero yo, con todo lo bueno y lo malo. Y este concepto del abismo es genial para entender cómo avanza la trama. Imagínense esto, un personaje hace algo esperando que pase A. Por ejemplo, pide perdón esperando que lo perdonen. Pero, ¡tum!, la realidad le responde con B. En lugar de perdonarlo, lo rechazan. Esa diferencia, ese abismo entre lo que esperaba y lo que pasó, lo obliga a hacer algo más, a arriesgarse más. Y es justo ahí, en esa nueva acción, donde la historia cobra vida. Ok, ya tenemos al personaje. Ahora, ¿dónde vive ese personaje? En una estructura. Vamos a ver cuáles son esos bloques, como si fueran legos con los que se construye una trama. La pieza más chiquita de una historia, como si fuera el átomo, es lo que llamamos evento narrativo. Y ojo, no es cualquier cosa que sucede, tiene que ser un cambio que signifique algo. Y ese significado siempre está conectado con valores que todos entendemos, la vida y la muerte, el amor y el odio, la justicia y la injusticia. Y estos átomos no andan solos, se van juntando. Primero tienes las escenas, que le dan la vuelta a un valor. Luego juntas varias escenas y ¡pum!, tienes una secuencia que provoca un cambio todavía más grande. Y al final juntas varias secuencias y tienes un acto. Y el final de un acto, es un giro gigante que le cambia la vida al protagonista. Así, de a poquito, se construye el ritmo. Muy bien, ahora vamos a hacerle zoom out a todo esto. Porque, sí, estos principios son como las reglas del juego, pero hay muchísimas formas de jugar. Vamos a ver el mapa completo de cómo se puede diseñar una historia. Y para eso, McKee nos da este mapa en forma de triángulo. Es genial porque aquí caben básicamente todas las historias que se han contado. En una punta tenemos la arquitrama, el diseño clásico, pero en las otras están la minitrama, que es más minimalista, y la antitrama, que le encanta romper todas las reglas. La arquitrama es la que casi todos reconocemos como una historia normal, ¿no? Tienes un protagonista que no se queda quieto, que lucha contra algo de afuera para conseguir lo que quiere. Todo pasa en orden, en una realidad que tiene sentido, y al final hay una resolución clara. Vamos, el modelo dominante en casi todo el mundo. Muy bien,
Ahora llegamos a lo más profundo, al alma de la historia. Más allá de lo que pasa, la pregunta es, ¿de qué se trata en realidad? ¿Qué es lo que la historia nos está queriendo decir con todo lo que sucede? A esto McKee le llama la idea controladora. Es, digamos, la tesis de la historia. Se puede resumir en una sola frase que nos dice cómo un valor cambió del principio al final y por qué cambió. Y no es algo que se dice, es algo que la historia demuestra con su clímax. Pero para que una historia sea potente, los valores no pueden ser solo blanco o negro. Tienen que moverse por todo un espectro de conflicto. Y aquí McKee identifica 4 paradas en este viaje, que es lo que lleva la tensión al límite de lo posible. A ver, veámoslo con un ejemplo para que quede clarísimo. La justicia. Lo positivo es la legalidad. Lo contrario podría ser una injusticia dentro de la ley, como un vacío legal. El antónimo ya es la ilegalidad, un crimen. Pero, ¿el mal absoluto? La negación de la negación. En este caso, la tiranía. Un sistema donde la ley es la injusticia. El extremo. Otro ejemplo rapidísimo, el amor. Lo contrario no es el odio, es la indiferencia. El antónimo sí, es el odio. Pero lo peor de lo peor, el odio disfrazado de amor. Esa manipulación que daña mientras dice que te quiere. Durísimo. ¿Y uno último? La verdad. Empezamos con mentiras piadosas, de ahí pasamos a la mentira directa. Pero el estado más negativo, la prisión más terrible, es el autoengaño, cuando una persona se miente a sí misma. Las grandes historias se atreven a explorar todo este camino. Y aquí está la clave de todo. Las historias que de verdad nos marcan no terminan con un simple final feliz, terminan con ironía. O sea, el clímax tiene una carga positiva y una negativa al mismo tiempo. El héroe logra lo que quería, sí, pero pagando un precio altísimo. O fracasa, pero en el camino encuentra algo mucho más valioso. Esa dualidad es lo que hace que se sienta como la vida misma. Y con eso cerramos el plano. Vimos de dónde nace nuestra necesidad de contar historias, cómo los personajes se definen cuando están contra las cuerdas, y cómo la estructura y el tema se tejen juntos para crear algo que nos impacte. Esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si pensamos en esa historia que nos marcó, ¿seremos capaces de encontrar su idea controladora?